Buenas. Bueno, me presento. Mi nombre es María Luján Cabrera Touris. Soy compañera de cuarto año de la licenciatura en psicología. Y bueno, en este repaso vamos a ver los capítulos que contienen el segundo parcial de niñez. Y bueno, desde Surencico espero que les guste y que les sirva este repaso. Vamos a comenzar entonces con el capítulo número 7 de la primera infancia, los primeros años de vida. Comenzamos con el desarrollo socioemocional y afectivo, y acá nos encontramos con Grangiat, que él dice que existen tres momentos dentro de la evolución de la familia. Por un lado tenemos la familia tradicional, que desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XVIII damos cuenta de una familia con rasgos patriarcales, que los matrimonios son previamente consensuados y arreglados y los sentimientos se dejaban de lado. Es decir, era más coaccionado el tema de la familia. Luego tenemos la familia moderna, que se da desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, y acá comienza el trabajo en las fábricas, donde se pertenece a lo que es tanto el mundo del hogar como también el mundo del trabajo. Y la elección matrimonial es libre, es fundada en el amor, acá se tienen en cuenta los sentimientos y prevalece lo que se conoce como familia nuclear. Luego tenemos la familia contemporánea, que acá predomina lo que es el fenómeno de la globalización, por lo que hay un aumento de libertad y también de, digamos, la autorrealización, que acá hace que las parejas posterguen lo que es la maternidad y la paternidad para poder vivir, digamos, las expectativas propias, los sueños, las cuestiones afectivas en unión convivencial, pero sin contraer matrimonio. Acá, como ven, bueno, les puse algunas imágenes de la familia tradicional, la familia moderna y la familia contemporánea. Pasamos ahora a lo que son las configuraciones familiares en la actualidad y nos encontramos con la familia nuclear, que está compuesta por un padre, una madre y los hijos. Luego una familia ensamblada, que es la pareja conviviente que tiene hijos de uniones previas y a la vez hijos de ambos. Es decir, el famoso dicho los tuyos, los míos y los nuestros. Luego tenemos las familias extensas, que acá se conviven en el mismo hogar varias generaciones, por ejemplo, las abuelas, los tíos, los nietos, hermanos y así. Luego tenemos las familias monoparentales, que un solo adulto es responsable de la crianza, ya sea la madre, el padre, un cuidador. Y por último, las familias homoparentales, que ambos adultos, cuidadores o progenitores, son del mismo sexo o del mismo género. Pasamos ahora a los estilos de crianza, que en cuestiones de crianza entendemos que los padres o los cuidadores y el contexto familiar son, digamos, los modeladores de la personalidad del niño o de la niña, y son marcos referenciales para estos sujetos. También el niño es atravesado por el proceso de la socialización, que se da a través de la educación, la experiencia, donde se adquieren habilidades y comportamientos adaptativos a la familia y también a la cultura donde está inserto. Y acá pasamos entonces a los estilos de crianza en sí, que para Bowling el elemento clave es el grado de control ejercido. Entonces, tenemos lo que es el estilo autoritativo,
donde se valora la obediencia y se restringe la autonomía. Luego, en el estilo permisivo, acá no se ejerce ningún control y hay mucha autonomía por parte de los niños. En el estilo autorizativo hay un punto intermedio donde se intenta controlar a los hijos, pero desde la base de la razón más que del control o la imposición. Y luego tenemos a McCovey y Martin que agregan un cuarto tipo de estilo de crianza que es el estilo negligente, que acá hay bajos niveles de control y de apoyo como también de afecto. Pasamos a la diada madre-hije, la teoría del apego. En la teoría del apego la entendemos como el comportamiento del niño frente a su madre y se utiliza lo que es el término apego para referirse al vínculo que los une. La función principal del apego es dar una base segura para que el niño desde allí pueda explorar el ambiente. Es importante diferenciar lo que es el vínculo de apego de la conducta de apego. En cuanto al vínculo de apego, lo entendemos como un lazo afectivo con personas que tienen una significación especial en la vida del niño. Entonces busca lo que es el contacto, la proximidad, sobre todo ante situaciones que le generen inseguridad. Y la conducta de apego es la forma en que el niño se comporta y que obtiene como resultado el logro de aproximarse con otro individuo que se identifica y se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Entonces, esa diferencia es importante que la tengan en cuenta del vínculo de apego y la conducta de apego. Bueno, esta teoría del apego se compone por fases que construyen este vínculo de apego. Y acá tenemos la fase de preapego, que se da en los primeros 2 meses, luego la fase de formación del apego, que se da de los 2 a los 6 meses, la fase clara de apego, que se da a partir de los 6 meses a los 3 años, y luego tenemos la formación de una relación recíproca de los 3 años en adelante. Bien, pasamos ahora a los organizadores del desarrollo infantil y nos encontramos con Spitz. Spitz y los organizadores de la psique. Plantea estadios para explicar cómo se organiza la psique. Entonces, nos encontramos con el primer estadio, que es el preobjetal, que acá el niño no diferencia lo que es el yo del no yo, es decir, el yo del objeto. La madre es como si fuera un yo, pero externo, porque aún no hay una formación propia del yo en el niño. Luego pasamos al primer organizador, que encontramos la sonrisa social, que se da en el segundo o tercer mes y aparece como respuesta al rostro humano. Pero acá no diferencia una persona de otra, sino que es el rostro en general. Es un precursor del yo, este primer organizador, y vemos que hay más énfasis en los que son los rostros familiares o más conocidos a partir de los 6 meses. Luego pasamos al segundo organizador, que es la sonrisa del 8º mes, que acá comienza a sentir lo que es el miedo, el temor o el desagrado ante una persona desconocida o extraña. Porque, bueno, el niño entiende que el desconocido no es su madre, entonces acá se establece lo que es el objeto libidinal propiamente dicho con la madre. Por último tenemos el tercer organizador, que es el no, y el gesto asociado al no y la verbalización que se pronuncia es lo que se está prohibido. El no es lo prohibido.
y representa el primer concepto abstracto, que no es concreto, para el niño. Pasamos a Chokler y los organizadores psicomotrices. Bueno, acá tenemos a Chokler, que bueno, está mal escrito en el PowerPoint, pero es Chokler. Ella se refiere a los niños como protoinfantes y dice que se desarrolla como sujeto a partir de otros, con otros y en oposición a otros. Y establece los organizadores del desarrollo como primer organizador, el vínculo de apego, que este vínculo le sirve al niño para sentirse protegido y contenido frente al mundo y al ambiente que lo rodea. Luego tenemos el segundo organizador, que es la exploración, que acá el niño utiliza su motricidad, es decir, los movimientos motores, para poder ser y también para poder pensar. Esto le permite, digamos, la exploración, poder adentrarse o amigarse, digamos, con el ambiente. Luego el tercer organizador es la comunicación. Acá el niño y el adulto van a tener, digamos, un sistema de señas corporales y gestuales que si son bien interpretadas, digamos, si tanto el niño como el adulto pueden interpretarlas, se produce lo que se llama la mutualidad. Bueno, y acá a través de este sistema de señales es donde el niño genera, digamos, su matriz o su sistema comunicacional. Y por último tenemos el cuarto organizador, que es el equilibrio, y que esta sensación es, no solo está ligada a las emociones, sino también que es muy íntima. Y se trata de la seguridad en sí mismo y también de la continuidad del yo. Bien, pasamos a Freud y Erikson. Y Freud dice que la personalidad se va a formar en los primeros años y durante el primer año el niño es todo instinto, es decir, todo ello. Y hacia el final del primer año comienza a formarse lo que es el yo, y ya para la edad, para cuando finaliza la edad preescolar, comienza a formarse lo que es la conciencia moral y el super yo. Y para Erikson tenemos acá lo que es el estadio por el que atraviesa el niño en la primera infancia, es el estadio 1 de confianza versus de confianza básica. Que la confianza básica, esto ya lo hemos visto en el capítulo 3 del primer parcial, la confianza básica es la sensación de bienestar en lo físico y implica que se satisfagan todas las necesidades, por ejemplo, de alimentación, la atención y también las afectivas por parte de su cuidador o cuidadora. Y la desconfianza básica se va a desarrollar si no encuentra esta respuesta, esta atención, esta satisfacción de sus necesidades y, digamos, cuando se resuelve este conflicto de confianza versus desconfianza básica, se desarrolla la virtud de la esperanza. Bien, pasamos al capítulo 8. Acá nos encontramos con lo que es el desarrollo psicomotriz. Y vemos que la evolución psicomotriz en lo que es la primera infancia refiere a la relación entre lo psíquico y también lo motriz. Y acá tenemos componentes madurativos que tienen que ver con el ADN y también con, digamos, los componentes vinculados a la relación que tienen los niños con los otros individuos y también los objetos. El desarrollo entonces motor se establece en dos categorías, que es la motricidad gruesa y la motricidad fina.
La motricidad gruesa tiene que ver con la locomoción y el desarrollo de la postura. Es decir, el control de los músculos más globales, como por ejemplo saltar, gatear, sentarse, caminar. Y la motricidad fina tiene que ver con la aprehensión, es decir, el uso de los músculos más pequeños que se utilizan para poder agarrar, alcanzar, manipular, torcer. Acá tenemos un ejemplo entonces de lo que es la motricidad gruesa y la motricidad fina. En el capítulo 9 vemos que está el desarrollo cognitivo y acá hablamos de la evolución de la inteligencia en la primera infancia. Y vamos a ver lo que es la inteligencia sensoriomotriz desde la teoría de Piaget, que es la cognitiva. Piaget plantea que las necesidades son las que nos impulsan a poder ejecutar cualquier acción, cualquier acto o comportamiento, ya sea de forma exterior o interior. Y estas necesidades son comprendidas como desequilibrios. Por ejemplo, si tenemos hambre, esta necesidad, este desequilibrio nos va a llevar a buscar alimentos, así como si tenemos ganas de orinar o si tenemos sed. Entonces vemos que toda necesidad tiende a incorporar las cosas y asimilar el mundo exterior a la estructura mental que ya está construida. También nos lleva a acomodar las transformaciones experimentadas y a adaptar cuando hay un equilibrio, digamos, entre lo que es asimilación y acomodación. Y acá vemos que todo lo que hablé tiene que ver con los conceptos más específicos y más importantes de la teoría de Piaget, que es el asimilar, el acomodar y el adaptar. Luego pasamos a lo que serían las conductas a partir de los 2 años, que acá encontramos la conducta de soporte, que por ejemplo es cuando el niño agarra un juguete que está sobre una manta y lo hace tirando de ella, entonces utiliza un soporte para llegar a lo que es el objetivo, que es el objeto. Otra conducta es la de cordel, que acá el niño tira de una soga para que el camión que está sujeto a ella llegue hasta él. Acá no usa un soporte, sino que directamente utiliza el objeto para poder alcanzárselo. Y después nos encontramos con la conducta del bastón, que acá el niño alcanza el objeto ayudándose con una varilla o con un bastón. Y lo más importante de este periodo es que el niño logra lo que es la permanencia de objeto. Bien, pasamos al capítulo número 10, que acá nos encontramos con el desarrollo del lenguaje. En el desarrollo del lenguaje vemos que las teorías que explican la adquisición del lenguaje tienen que ver con la teoría conductista, que nos encontramos con Skinner, la teoría innatista de Chomsky y la teoría constructivista de Piaget. En la teoría conductista de Skinner vemos que el lenguaje es una conducta que se adquiere por un proceso de reforzamiento de las respuestas sonoras que el niño emite. Es decir, que es el ambiente social lo que refuerza la conducta verbal. En las teorías conductistas, digamos, consideran el niño como una tabula rasa, es decir, una hoja en blanco que aprende a través de la experiencia. Luego tenemos la teoría innatista de Chomsky, que acá se compara la adquisición del lenguaje con el desarrollo de un órgano. Es decir, que es algo que le pasa al niño, no es algo que el niño hace. Y más allá de las influencias que tiene el ambiente, Chomsky considera que todos nacemos
con facultades específicas que nos capacitan para poder, digamos, actuar como personas libres, como actores libres, y no estamos determinados por ningún estímulo que sea externo. Y vemos que en el innatismo la función del entorno es desencadenar ese ovillo genético predeterminado, es decir, que el ambiente solo va a estimular lo que ya tenemos desde lo genético, desde lo predeterminado. Y por último tenemos la teoría constructivista de Piaget, que acá vemos que el lenguaje se equivale a la inteligencia. Al final del periodo sensoriomotor, los niños van a desarrollar lo que es la función simbólica como una capacidad de la inteligencia. Por lo que hasta en ese momento, entonces, el lenguaje en un sentido estricto, en una cuestión concreta, no existe. Pero para Piaget, el pensamiento y el lenguaje se desarrollan de forma separada, porque la inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, pero el habla es según el desarrollo cognitivo que va alcanzando ese niño. Por lo tanto, el pensamiento entonces es el que hace posible la adquisición de un lenguaje. Bien, vamos al lenguaje en el primer año de vida. Acá vemos que en el lenguaje en el primer año de vida nos encontramos con el habla dirigida al niño, la maternez o el baby talk. Esto representa que el niño no va a hablar si no es hablado. Entonces, a partir de estas relaciones de comunicación que son compartidas con palabras, es lo que le posibilita la fase preverbal ante respuestas intuitivas maternas que atienden a la necesidad que se relacione con lo físico. Por ejemplo, la madre comprende que si llora puede que tenga frío, hambre, sueño o que le duele la pancita. Y acá entonces es donde se da el habla dirigida al niño, la maternez o el baby talk. Y este habla dirigida al niño tiene características que le son propias, como por ejemplo las características fonológicas, que es un habla característica de forma más lenta, de forma más repetitiva o redundante. Entonces, para que el niño pueda comprender de una forma más apropiada. Después, otra característica es la característica sintáctica, donde las oraciones son cortas y son simples. Las semánticas es que se habla con diminutivos y con referentes concretos. Por ejemplo, el vasito. Y las pragmáticas, que es otra de las características, tiene que ver con el uso de formas discursivas conversacionales. Por ejemplo, como cuando imitamos una conversación y se la representamos de esta forma al niño. Bien, por último tenemos el concepto de formato que lo propone Brunner y dice que el lenguaje se aprende usándolo de una forma comunicativa, donde la interacción con sus padres o cuidadores es lo que permite el paso a lo prelingüístico, de lo prelingüístico a lo lingüístico. Y dice que se generan rutinas donde se incorporan expectativas sobre los actos de sus padres y aprende a responder a ellos. Por ejemplo, si se está haciendo pis o si se está haciendo caca al niño y los padres esperan de que él avise, entonces esa es una rutina que va incorporando a partir de esas expectativas. Esto Brunner lo configura o lo conceptualiza como formatos. Y tenemos los formatos de atención conjunta, los formatos de acción conjunta y los formatos mixtos. Los formatos de atención conjunta es cuando el niño y el adulto atiende de atención
de forma conjunta a un objeto particular. Por ejemplo, acá en la foto vemos que tanto su papá como el niño o su cuidador atienden conjuntamente el objeto que está acá. Luego tenemos los formatos de acción conjunta que acá actúan sobre un objeto de forma conjunta. Ya no solo tiene que ver con la atención, sino también está hablando de una acción. Por ejemplo, en esta imagen están ahí fingiendo que están hablando por teléfono conjuntamente. Y después tenemos los formatos mixtos, que acá habla de la atención y de la acción conjunta sobre un objeto. Pasamos entonces así al capítulo 11 y nos encontramos con lo que sería la evaluación del desarrollo en la primera infancia. Y vemos que la comprensión del desarrollo infantil tiene que ver también con los instrumentos que se utilizan para valorar este desarrollo, el desarrollo de lo que sería la primera infancia. Y algunos de los instrumentos que se utilizan son la escala de Bailey del desarrollo infantil, el test de Denver, escala abreviada del desarrollo, la escala argentina de inteligencia, la escala del seguimiento integral, la escala de evaluación del desarrollo psicomotor y la prueba nacional de pesquisa del desarrollo. Y así nos vamos a lo que sería el capítulo 12 de la segunda y la tercera infancia, que serían los años preescolares y escolares. Comprendemos los años preescolares a partir de los 2 hasta los 5 años y los años escolares a partir de los 6 hasta los 12 años. Y vemos que nos encontramos acá con lo que sería el desarrollo de la personalidad. Todo esto lo hemos visto ya en lo que sería el capítulo 3 del primer parcial, pero vamos a verlo nuevamente para que quede más claro en dónde se ubica, en qué edad se ubican las diferentes teorías de estos autores. Comenzamos entonces con Freud. Freud dice que en su teoría se integran las fases oral, anal y fálica y que coexisten entre sí. Acá nos encontramos con la fase anal, que se da de los 2 a los 3 años. Luego la fase fálica, que acá en esta etapa comprendemos que se da el complejo de Edipo. Y la triada madre, padre e hijo. Se da desde los 3 a los 6 años. Y después tenemos los años escolares que nos encontramos con el periodo de latencia, que acá las pulsiones sexuales van a decaer y hay una disminución de lo que sería el interés sexual. El periodo de latencia se comprende desde los 6 hasta los 12 años. Pasamos a la teoría de Erikson, que acá nos encontramos con los diferentes estadios. Tenemos el estadio 2, el 3 y el 4. Esto también lo vimos en los capítulos anteriores, pero le damos un repaso. El estadio número 2, que es la autonomía versus la vergüenza o duda, se da desde los 2 a los 3 años. Y acá, bueno, el conflicto tenemos la resolución, que es la voluntad. Después tenemos el estadio 3, que acá nos encontramos con la iniciativa versus la culpa, que se da desde los 3 a los 6 años y la resolución del conflicto es el propósito. Luego tenemos el estadio número 4, que es la laboriosidad versus la inferioridad, que se da de los 7 a los 12 años, y el conflicto que surge de la resolución que surge del conflicto es la competencia. Bien, seguimos con Wallon, que para Wallon hay 4 factores que explican la evolución psicológica del niño. Primero tenemos la emoción, luego tenemos el otro, el medio y el movimiento. Y nos encontramos
con diferentes etapas. Y acá tenemos la etapa número 1, que es la oposición o cabezonería, que se da a los 3 años. Y acá el niño afirma su yo oponiéndose a los demás. Es decir, que acá lo que prevalece siempre es la voluntad o la intención del niño. Es, digamos, la etapa donde se le dice que el niño es un yo-yo porque utiliza mucho el pronombre personal de yo. Yo esto, yo aquello, yo quiero. Luego tenemos el periodo o la etapa de la gracia, que se da a los 4 años. Y acá lo que el niño hace es intentar atraer la atención y la aprobación a través de sus habilidades, sus destrezas, mostrar lo que sabe hacer y demás. Es un periodo súper narcisista. Y después tenemos la imitación y la representación de roles, que lo encontramos a partir de los 5 años. Y vemos que acá lo que hace es imitar a los padres para, digamos, a través de esta imitación, garantizar el afecto de los mismos. La imitación también vemos que acá se puede extender no solo a las personas, sino también a los objetos. En los años escolares, Wallon va a plantear el estadio del pensamiento categorial, que a su vez este estadio comprende dos subestadios. Tenemos el subestadio del pensamiento sincrético, que se da de los 6 a los 9 años, y acá hay una mezcla del objetivo con lo subjetivo. Un ejemplo de esto es cuando hace una asociación entre el sol con la playa. Luego tenemos el otro subestadio del pensamiento categorial, que se da de los 9 a los 12 años, y acá el niño es capaz de agrupar los objetos según su uso, características o atributos particulares que tengan los objetos. Y pasamos a lo que es el conocimiento de sí mismo o de sí misma, y nos encontramos con digamos, dos conceptos, que es el autoconcepto y la autoestima. El conocimiento de sí mismo es un concepto general que hace referencia a los conocimientos, las ideas, las creencias y las actitudes que tenemos acerca de nosotros mismos. En cuanto al autoconcepto, entendemos que es la imagen que tiene de sí mismo, las características que usa para describirse como individuo, y un ejemplo de esto puede ser que sea, bueno, yo me llamo Luján, soy de tal forma, me considero de tal forma, y esa es una forma de describir mi autoconcepto. Y la autoestima es la valoración positiva o negativa que hace uno mismo de su autoconcepto. Es decir, que es la visión o es el aspecto valorativo de el autoconcepto. Por ejemplo, bueno, yo me llamo Joaquín y no me gusta ser bajito porque no llego a las cosas. Bueno, esa es el autoestima o el estima que tiene sobre su propio autoconcepto. Y pasamos al último capítulo, que es el capítulo número 13, el desarrollo cognitivo. Y acá encontramos un concepto que lo hemos escuchado nombrar en los capítulos anteriores, que es la función simbólica. En la función simbólica, digamos, se sitúa lo que es la inteligencia, que pasa de ser práctica a representacional. Y va a permitir que pueda ver los hechos por separados de él mismo, del presente y del ahora, accediendo a lo que es el mundo del pensamiento, de la representación. Y vemos que esta función simbólica se manifiesta
en 5 conductas. En la imitación diferida, que acá lo que hace es imitar en ausencia del modelo, pero carece aún de representación en un sentido estricto. Es decir, que puede tener como el modelo de lo que va a imitar de forma mental y de forma interna. Después nos encontramos con la imagen mental, que en la imagen mental es donde encontramos la forma de representación interna, que está ligada a lo que es el recuerdo de un objeto, un fenómeno, un hecho. Y acá sí implica lo que es una actividad representativa propiamente dicha. Pasamos luego a lo que es el dibujo, que para Piaget el dibujo, digamos, se encuentra a la mitad de lo que es la imagen mental y el juego simbólico. Acá el niño se esfuerza por imitar lo que es lo real. Luego tenemos el juego simbólico, que acá encontramos los juegos de rol o los juegos de ficción. Se da más o menos entre los 2 y los 6 años. Y acá el niño lo que intenta hacer es imitar la realidad a través del cómo sí. A través del juego simbólico el niño también lo que hace es reafirmar su propio yo. Y por último tenemos el lenguaje, que al hablar el niño lo que hace es expresar de una manera simbólica los hechos que están accesibles en lo que es el contenido de su pensamiento. Recuerden que el pensamiento es lo que posibilita el surgimiento del lenguaje para algunos autores. Nos encontramos acá con la inteligencia del o de la preescolar y vemos que la inteligencia es la preoperacional, la que caracteriza esta edad. Tenemos acá las fases del pensamiento preoperacional, que es el preconceptual y el intuitivo. Recuerden que en el preconceptual el pensamiento se basa en preconceptos, es decir, en los esquemas previos que tenemos y que son representativos y concretos. Acá usa, bueno, el sincretismo, que liga lo que no está ligado en la realidad, al tratar de vincular todo lo que él conoce, todo su mundo perceptual, por analogías inmediatas. Y luego tenemos el pensamiento intuitivo, que se da de los 4 a los 7 años, y acá el niño no actúa por la razón, sino por la intuición. Es decir, que el niño puede afirmar sin tener pruebas y le interesa, digamos, la idea en general, el todo, no lo que es lo particular. Bien, los logros del pensamiento preoperacional tienen que ver con el uso de los símbolos, es decir, que no necesitan ver al objeto para poder pensar en él, sino que lo simbolizan. Luego el discernimiento de las identidades, que por ejemplo acá, si su mamá se disfraza, sabe que sigue siendo su mamá. Luego el entendimiento de la causa y el efecto, es decir, que todos los eventos, todas las situaciones tienen una causa y un efecto. Es decir, que, digamos, si ve rodar una pelota detrás de una pared, busca detrás de quién la pateó. Luego tenemos la clasificación, que acá puede organizar objetos, personas, según sus atributos, según, digamos, las características particulares. La noción de número, que acá, bueno, puede contar, puede manejar cantidades pequeñas. La empatía, que puede imaginarse cómo, o representar cómo pueden sentirse los demás. Y la teoría de la mente, que la teoría de la mente tiene que ver con la conciencia de que existe una cuestión mental, un funcionamiento de la mente. Un ejemplo de esto puede ser de que,
Por ejemplo, tiene un chocolate y no quiere compartirlo con nadie, entonces lo esconde porque sabe que no lo van a encontrar. Eso es la teoría de la mente. Y luego tenemos los límites. Los límites de la inteligencia preoperacional tienen que ver con la centración, es decir, que acá hace foco en lo que es un aspecto particular de una situación, descuidando otros o dejando de lado otros. Luego tenemos la irreversibilidad, que acá no entiende que es posible poder revertir una situación o una acción. Después el estado versus las transformaciones. Acá no entiende las transformaciones entre los estados. Es decir, no entiende que, por ejemplo, si al líquido, si a un vaso con agua lo congelamos, no entiende que sigue manteniendo la misma cantidad. El egocentrismo, es decir, que el niño asume que todos piensan como él. Y bueno, el animismo, es decir, que atribuye vida a los objetos que no la tienen, por ejemplo, a sus juguetes. Y por último, la confusión entre la apariencia y la realidad. Es decir, que confunde lo que es real con el aspecto exterior o con situaciones creadas en su imaginación. Es decir, que, por ejemplo, si hay una esponja con forma de piedra, él va a sostener que es una piedra porque tiene forma de piedra. Bien, pasamos entonces a la inteligencia del niño escolar. Acá también me equivoqué, dice inteligencia del preescolar o de la preescolar, pero es del niño ya escolar. Y cambia el tipo de inteligencia. Acá es la inteligencia operatoria concreta. Bien, los principales logros tienen que ver con el razonamiento espacial, es decir, que conoce, por ejemplo, cómo llegar a su casa, calcula cuánto tiempo se puede tardar en hacer algo. Luego tenemos la causa y el efecto, la clasificación. Acá, bueno, clasifica los objetos en clases y también en subclases. Seriación e inferencia transitiva. Acá un ejemplo de esto puede ser que organiza los números en orden ascendente o las letras. Racionamiento inductivo y deductivo. Acá, bueno, resuelve problemas y sabe que las conclusiones inductivas son menos confiables que las deductivas. En la conservación sabe que si una bola, por ejemplo, de arcilla se convierte en salchicha, la cantidad es la misma. Acá entiende que si a este vaso con agua lo congelamos y cambia el estado, entiende que se conserva la misma cantidad. Y luego tenemos el número y las matemáticas, que acá, bueno, puede contar mentalmente y solucionar problemas que son narrados verbalmente, pero simples. Y por último, bueno, tenemos las limitaciones, que acá encontramos la dificultad para resolver problemas enunciados verbalmente. Después vemos que la experimentación depende todavía de la percepción y la acción. Representa la realidad, pero solamente sobre la que puede actuar. Y adhiere a lo que es real, concreto y lo actual. El paso de lo que es el pensamiento operatorio al pensamiento formal implica que pueda superar las relaciones con la interacción y materiales concretos para pensar ya en ideas abstractas como proporciones, conceptos, por ejemplo, de segundo orden, y esto ya se da en la pubertad, por lo tanto no contempla lo que es la edad infantil.
Bueno, terminaríamos todo con lo que sería el segundo parcial. Recuerden que si tienen dudas me pueden consultar al privado por Instagram o pueden de alguna forma comunicarse conmigo, que yo les voy a estar respondiendo cualquier duda que tengan. Muchas gracias y espero que les sirva este repaso.